La crisis de los desaparecidos que vivimos hoy tiene un origen muy claro, el sexenio pasado. Si bien durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto el fenómeno estuvo muy presente, con cerca de casi 17,000 casos cada sexenio, desde el inicio de la administración de López Obrador se disparó geométricamente esa cifra y se ha mantenido hasta el día de hoy. Durante el gobierno de López Obrador fueron más de 80,000 desaparecidos y este sexenio llevamos ya 19,000. Durante el sexenio pasado, el gobierno federal ignoró absolutamente el tema. Incluso la presidenta de la Comisión de Búsqueda, lo recordará usted, Carla Quintana, renunció al cargo por diferencias con López Obrador y el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. En este sexenio, si bien hay esfuerzos mayores, algunos reconocibles, la labor encomendada a la Secretaría de Gobernación no ha tenido hasta ahora un solo resultado importante. Alrededor de 40 desapariciones diarias, 4,500 fosas localizadas con más de 6,000 cadáveres, 72,000 restos humanos no identificados. Son los números del horror y la crisis de las desapariciones que parecen estar lejos de una solución. Hay una cifra negra de arriba del 90% de casos que no se denuncian por miedo. Chamberlain dice que ni siquiera hay un banco de datos que ayude a la identificación de los desaparecidos. Empezando por la información de ADN en todas las fiscalías del país e incluso con Centroamérica, para poder hacer cruces de información genética y poder identificar los cuerpos. Bueno, se han opuesto sistemáticamente a compartir información. Sin bases de datos confiables, sin cruces de información, con investigaciones aisladas, el Estado ha quedado rebasado en esta crisis. Que la situación de desapariciones en México es tan grave que amerita llamar la atención de la comunidad internacional en su conjunto. Y por eso ha pedido al secretario general de la ONU que la situación de desapariciones en México sea llevada a análisis y discusión ante el máximo órgano deliberativo del sistema de Naciones Unidas. Especialistas advierten que México necesita mecanismos efectivos de búsqueda e identificación, además de datos confiables, un apoyo internacional que podría brindar Naciones Unidas. Y es que en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido más un obstáculo que una garantía para las víctimas. Tuvieron más bien que venir de la comunidad internacional a hacerle su trabajo a Rosario Piedra. Y además con matraca en mano se atreve también a salir a desestimar el informe y a proteger al Estado mexicano. Ella tiene que irse. La legisladora iniciará incluso un juicio político contra Rosario Piedra. Confía que la salida de la funcionaria, familiarizada con el régimen, podría empezar a desmoronar el muro que se interpone entre los desaparecidos, su búsqueda y la justicia. Laura Casillas, Azteca Noticias. Mire, aquí es muy claro, aquí estamos ante una crisis humanitaria quizás sin comparación con cualquier otra que viva el país. Estamos hablando de números enormes, 132,000, dice el informe del Comité de las Naciones Unidas. El gobierno dice que eso pueden ser menos, habla incluso de una cifra de 35,000. Pero ¿a usted le parece que si hay 35,000 o 132,000 personas desaparecidas, hace una enorme diferencia? Lo que hay que tener es empatía, que es lo que no existe en muchos sectores, comenzando por Rosario Piedra, la encargada, la responsable, de alguna forma hay que llamarla, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no ha intervenido en absoluto con este tema y que simplemente cada vez que habla simplemente apoya las posiciones del gobierno y las posiciones más duras del gobierno, porque hay dentro del propio gobierno hay posiciones mucho más matizadas, mucho más grises respecto a lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Es verdad que se arrastra en este sexenio lo que ocurrió el sexenio pasado, donde no se hizo absolutamente nada, donde no se levantó, como se decía, ni siquiera un censo real de personas desaparecidas. No lo tenemos. Es lo que se tiene, ni siquiera se levantó con estos siervos de la nación. Es una falta de seriedad absoluta.
apenas está recomenzando a tomar el tema y tenemos un rezago absoluto. Rechazar la ayuda internacional que podría servir para ayudar a identificar restos, para labores de búsqueda, para establecer estos mecanismos que han utilizado ya otros países que han tenido fenómenos terribles similares, desde Argentina o Chile hasta Guatemala. Rechazarlo es un pecado político. Pero bueno, ahí están las cosas, ahí está el drama y ahí está lo que no estamos haciendo. Pero como bien dices tú, Jorge, siempre que ha habido desaparecidos en muchos otros países, siempre se ha aceptado esta ayuda de especialistas. Hay peritos especializados muy destacados que saben hacer su trabajo. ¿Por qué el gobierno mexicano no los quiere? ¿Por qué no quieren que se resuelvan los casos? ¿Por qué no quieren aceptar la realidad que hay? Tan solo este sexenio, 19,000 personas desaparecidas.